Hola, buenos días a todos. Como bien lo dice John, yo soy Luis Fernando Arias, soy patólogo renal del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Esta reunión, nos cuentan nuestros maestros, entre patología y nefrología, se hacía asiduamente en los años 80 y 90, después decayó un poco en la primera década de este siglo y por fortuna, pues gracias a los compañeros y compañeras de nefrología adultos y pediátrica del Hospital Pablo Tobón, la hemos retomado. Yo la suelo empezar presentando para los que habitualmente no vienen a esta reunión unas imágenes de histología normal para que luego comparemos con los casos que vamos a discutir. Esta es una foto de un glomérulo normal. Un glomérulo no es más que un acúmulo de capilares que están enrollados y por eso lo llaman penacho capilar u ovillo capilar. Son los únicos capilares del organismo que desembocan dentro de una arteriola. Recuerden que todos desembocan en vénulas postcapilares. Entonces imagínense, aquí no se ve en la imagen en el corte, una arteriola que llega, da un montón de capilares, de ramificaciones que luego confluyen y salen por otra arteriola. Este que estoy marcando con el cursor es el ovillo o penacho capilar. Noten capilares que están sostenidos por un material que aquí se ve rosado en la tinción de hematoxilina y eosina, que es el mesangio. Entonces, esto es mesangio. Estos dos núcleos que se ven aquí son núcleos de células endoteliales. Noten cómo sale hacia la luz. En cada área mesangial de uno o ningún núcleo, o uno o dos como mucho, como se ve aquí uno, quizá aquí otro. Aquí no se ve ninguno. Esas son características de celularidad normal. Lo mismo las luces capilares se ven o vacías, la mayoría, claro, al sacar el tejido, la sangre se drena de allí, pero a veces pueden quedar eritrocitos como los vemos aquí, o podemos encontrar algún leucocito, uno, dos o hasta tres por corte de un glomérulo. Ese es el aspecto normal. El penacho capilar está metido en un espacio que es el espacio de Bowman, que a su vez está rodeado por una cápsula de Bowman. Nosotros siempre hacemos varias tinciones para marcar mejor las membranas basales, para marcar ese mesangio, para caracterizar bien la membrana basal. Esta es una tinción de triclómico de Massot, o que dicen de triclómico de Mason, que Mason, de un personaje Pierre Massot, que era francés, entonces quizá la pronunciación sea más correcta, sea Massot, pero pueden decir triclómico de Mason, da lo mismo, lo importante es que me entiendan que es un epónimo. Estos son túbulos proximales que se ven con un citoplasma más grande. Este es un túbulo distal, el espacio de Bowman, y noten los capilares y la pared capilar, que es relativamente delgada. Esto es un glomérulo normal, es una imagen más visual para que comparen luego con los casos. También en todos los casos estamos viendo microscopía electrónica. Esta es una pared capilar normal. Me devuelvo a la imagen anterior, esta que está más aumento. Imagínense esta pared capilar, imagínense esto, que vamos a aumentar esto que estoy marcando con el cursor, con esa celulita que es un podocito. Este es parte del citoplasma del podocito y estas son las extensiones citoplasmáticas del podocito. Esta es la membrana basal y este es el endotelio. Noten el endotelio esos espacios que tiene. Claro, son espacios muy pequeñitos, de a lo mejor 50 nanómetros. Esta es la membrana basal, que se le ven tres líneas, una más clara hacia afuera que la llaman rara externa, otra más clara hacia adentro que la llaman rara interna, y una lámina densa. Pero noten que es relativamente homogéneo, noten el grosor comparado con estos procesos podocitarios o pedicelos, que tienen una unión intercelular, que aquí la estoy marcando con el cursor, me devuelvo porque me pasé, que es el diafragma o hendidura de filtración. Entonces, todo esto recuerda una imagen normal. Esto es un fragmento del citoplasma de célula endotelial. Y el túbulo intersticio. Todo lo que ven más rosado son los túbulos proximales, se ve poco su luz. Traten de comparar esta imagen con lo que vamos a ver luego en el tercer caso, que es el de la niña. Miren los túbulos como son, túbulos proximales, túbulos distales, cómo se amontonan, cómo tienen una luz relativamente estrecha que aquí se insinúa, aquí se ve, pero en muchos ni siquiera se ve en los túbulos proximales porque tienen un citoplasma muy grande. Y entre ellos hay un intersticio que apenas es perceptible. Bueno, hasta ahí mi introducción. Voy a dejar de compartir y pasaríamos entonces al primer caso. Muchas gracias, profesor, por la introducción. Ahorita tenemos de invitada a la doctora Adriana Trejos, que nos va a presentar el primer caso. La doctora es
residente de medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana, con quien tenemos convenio para la docencia aquí en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Muchas gracias. Adelante, doctora. Listo, bueno, el primer caso se trata de una señora de 58 años de edad, ella es ama de casa. La paciente vino con un cuadro de 20 días de evolución, donde tenía clínica de poliartritis simétrica en miembros superiores e inferiores, destacando rodillas, tobillos, interfalángicas proximales y el carpo, y después debutó con primera vez un episodio de 2 semanas de evolución de edemas que fueron ascendiendo progresivamente en miembros inferiores, pared abdominal, tórax, región palpebral y finalmente la cara terminando en anasarca. La paciente en paralelo con esto notó disminución del volumen y la frecuencia urinaria. De destacar los medicamentos que ella venía recibiendo, ella es hipertensa, estaba recibiendo 50 miligramos de losartán 2 veces al día, amlodipino 5 miligramos una vez al día, y en el contexto en que ella empezó con este síndrome edematoso, le indicaron furosemida 40 miligramos oral una vez en el día, y por el dolor articular que ella venía presentando, tomó naproxeno 3 veces por semana, también tomó meloxicam, y de forma autónoma me indicaron duodecadrón y prednisolona 5 miligramos al día. De destacar dos antecedentes importantes de ella, además de la hipertensión, en enero del 2021 le diagnosticaron artritis reumatoidea cero positiva, para la cual todavía no había iniciado un medicamento modificador de la enfermedad. Ella ingresó al hospital con unas cifras tensionales en 118/74, al examen físico de edema bipalpebral, los edemas descritos en miembros inferiores con fobia y claramente edema de pared abdominal y en el resto de las extremidades. Ella de afuera del hospital traía una creatinina del 10 de febrero de 0.73 con un boom en 15 y le habían solicitado un perfil lipídico donde destacaba un colesterol total elevado, triglicéridos en 273, HDL 89, LDL 265 y VLDL 54, con una albúmina ya cada su ingreso en 1.8 gramos por decilitro. ¿Cuál fue la evolución de la paciente con este síndrome edematoso? Entonces, lo primero que nos interrogamos con ella era buscar causas de secundarismo, y acá están los exámenes relevantes de ella. Al día del ingreso al hospital ya su creatinina estaba en 1.33, esto fue el 14 de febrero, 4 días antes ella tenía una creatinina normal y un boom que fue elevándose hasta encontrarse en 46 al ingreso. Dentro de los estudios iniciales no tenía hipercalemia al ingreso, no había hipercalcemia, el resto de los electrolitos habían hiponatremia leve, hipervolémica. Se cuantificó la proteinuria, tenía 11 gramos de proteinuria en 24 horas, con hipoaluminemia y los trastornos de los lípidos configurados pues un síndrome nefrótico en la paciente. Al ingreso citoquímico de orina no mostraba hipostenuria, pero sí presentaba proteinuria, hematuria y un sedimento francamente activo por piuria, cilindros hialinos y cilindros granulosos. Se evaluó cómo estaba la PTH y la vitamina D. La PTH estaba en 152 y la vitamina D sí estaba francamente disminuida. Respecto a los estudios complementarios, vemos que la paciente pues, ya tenía una hipoalbuminemia, no habían alteraciones en el hemoleucograma de destacar, una leve linfopenia. La paciente tenía un diagnóstico de trastorno del metabolismo de los carbohidratos, era una hemoglobina glicada en 6% acá, no había alteraciones hepáticas. La paciente desde el ingreso tenía un balance hídrico que empezó a ser positivo, posteriormente con el manejo empezó en un balance hídrico negativo y en la última semana se había mantenido entre menos 1000 a menos 1500 cc por día. Respecto a la parte infecciosa inmunológica, no hubo documentación de infecciones virales concomitantes, no había consumo del complemento y lo de destacar pues, por su antecedente un factor reumatoideo débilmente positivo, así como los anti-CCP. El resto de estudios inmunorreumatológicos fueron todos negativos. Y la electroforesis de proteínas que se le realizó no reveló un pico monoclonal en esta paciente. Entonces, respecto a las causas de secundarismo, en realidad no hubo nada llamativo en estos estudios amplios iniciales. ¿Cuál fue la evolución de esta paciente?
Vamos a ver que para evaluar las causas de cronicidad o si tenía alguna nefropatía que no estuviese diagnosticada, evaluamos la anatomía de ella. La ecografía renal nos mostró riñones que tenían un tamaño normal, tanto el izquierdo como el derecho. No había masas, no había hidronefrosis y no había alteraciones en la diferenciación córtico-medular. No hubo nada concluyente para una nefropatía crónica. Antes de pasar al resultado de la biopsia, quiero mostrarles cómo fue la evolución de la paciente. Este es el ingreso, fue el 14, con una creatinina en 1.33. En este lapso de 48 horas se hicieron los estudios iniciales que ya les había mencionado y en vista de no encontrar una causa secundaria que explicara el síndrome nefrótico de la paciente, se practicó una biopsia renal el 16 de febrero. La paciente progresivamente tuvo ascenso de la creatinina, como ustedes lo observan acá, y en este lapso de tiempo la paciente tenía un gasto urinario que inicialmente estaba positivo. Tocó hacer una serie de intervenciones para forzar un poco la diuresis y evaluar si era suficiente con medidas de diuréticos y albúmina para lograr controlar esta sobrecarga. Y vimos que progresivamente la respuesta a los diuréticos no fue la mejor en la paciente, la sobrecarga persistía ya con compromiso respiratorio y el día 2 de marzo, tocó hacer terapia de soporte renal para eliminar esa sobrecarga. De destacar que al ingreso la paciente con estas alteraciones paraclínicas y este deterioro de la función renal, con sus antecedentes personales y tóxicos de exposición, se inició una terapia con esteroides a 50 miligramos de prednisolona previa desparasitación, considerando de pronto un cuadro inmunorreumatológico mediado pues inflamatorio en esta paciente. El resultado de la biopsia lo tenemos acá. Nos llegó se hizo fue el 16 de febrero. La biopsia no la de Adri, la biopsia es del doctor. Listo. Por favor, gracias. Está bien. Entonces, muchas gracias, doctora Adriana, por la exposición. Muchas gracias por la exposición. Entonces, teníamos aquí una mujer, como lo mencionó muy bien la doctora Adriana, con una síndrome nefrótico franco, con una proteinuria masiva y quien fue presentando deterioro de la función renal. Entonces, ahorita con este análisis que nos hizo la doctora, entonces el doctor Luis Fernando Arias nos va a presentar la patología. Muchas gracias. No sé si alguien de los clínicos quiere hacer alguna pregunta adicional o un comentario antes de mostrar la biopsia. No, por ahora, Luis, gracias. Perfecto, entonces vamos allá. Dos imágenes a pequeño aumento. Se notan un poco diferentes la una que la otra porque una venía en solución salina y otra en glutaraldehído. Los medios de fijación a veces dan un color diferente, pero en sí se conserva muy bien la morfología en ambos. Hay poca cronicidad, de todas formas, si comparáramos con la imagen de un túbulo intersticio normal, noten que aquí esto es corteza, estos son túbulos proximales, y aquí están muy separados los túbulos, lo que lo vamos a detallar en alguna imagen posterior. Hay algo de expansión del intersticio. Cuando se expande el intersticio puede ser por edema, puede ser por fibrosis, puede ser por infiltrado inflamatorio. En un momento lo detallamos mejor. Aquí pasamos a un glomérulo con hematoxilina y eosina. En general eran glomérulos con características normales, digo en general porque hay algunas áreas en las que uno ve un leve incremento en el número de células, por ejemplo aquí en esta zonita que se ven 3 o 4 núcleos amontonados o casi superpuestos. A veces eso puede ser simplemente por un corte grueso, o a veces puede ser una leve hipercelularidad mesangial, que es un cambio muy inespecífico y que no por sí mismo no indica nada específico, nada que oriente a un diagnóstico. Noten las paredes capilares lisas. Yo confieso pues que yo estaba esperando aquí por el contexto clínico una glomerulonefritis membranosa, pero las paredes capilares se ven delgadas como deben verse. Ese delgado es muy subjetivo en la microscopía de luz. Aquí otro glomérulo, vuelve digo un poco de diferente el color porque era otra fijación. Una sutil expansión mesangial aquí en esta área que estoy yo marcando con el cursor, pero por lo demás se ve muy bien las paredes capilares sin alteraciones. Aquí aprovecho para mostrar un poquito de expansión mesangial, intersticial. Uno espera que estos túbulos proximales estén muy juntos. Aquí también hay algo de edema, noten cómo se ve esto de fibrilar, de claro, con algunas células inflamatorias. Enseguida vamos a ver más fotos específicamente del túbulo intersticio.
con la tinción del tricrómico vemos unas características muy normales, nada que ayude mucho a explicar por qué esa proteinuria severa. Aquí con la tinción de paz más de lo mismo, noten aquí también la expansión del intersticio. Y con la tinción de plata lo que tratamos es de ver sobre todo las membranas basales, glomerulares y el mesanquio, que este es el grosor y características, perdón, de unas membranas basales normales o de una pared capilar normal, así delgada, lisa, homogénea. Curioso que para un síndrome nefrótico con una proteinuria tan severa, los podocitos no se vean aumentados. Aquí reconocer un podocito es difícil con esta tinción, pero por la localización este muy probablemente es un podocito. Pero no había, como suelen verse en muchos casos de estos pacientes, hipertrofia de podocitos. Así que todos los glomérulos tenían un aspecto normal con la microscopía de luz. Noten, en esta zona no era difuso, pero en algunas zonas había notorio infiltrado inflamatorio. Y en algunas otras lo que se notaba más era un cambio tubular. Me devuelvo al anterior. El infiltrado inflamatorio es este, todos esos punticos más oscuros que son núcleos de linfocitos. Incluso en algunas áreas se veía esos linfocitos metiéndose a los túbulos. No sé si aquí la imagen está bajo aumento, quizá aquí, que eso lo llamamos tubulitis, que es un indicio histológico de que la inflamación está, además de comprometiendo intersticio, dañando túbulos o por lo menos afectando túbulos. Y aquí en un área sin mucha inflamación, noten el epitelio cómo se ve con la tinción de paz, vacuolado en algunos túbulos, aplanado en otros, aquí también aplanado, y en algunos, no sé si aquí se ve así, aquí se ve algo de células desprendidas en la luz. Miren en este túbulo como hay una parte en que la membrana basal se ve desnuda, sin células. Es decir, había una lesión tubular aguda epitelial, una necrosis tubular aguda, que entre otras cosas es muy común en pacientes con proteinuria masiva. Aquí con la tinción de tricrómico se nota mejor ese contraste entre algunos túbulos proximales como este que estoy marcando, espero que lo estén viendo, que se ve claro, con el citoplasma claro, porque se está degradando el citoplasma comparado con este que es un citoplasma más normal, probablemente con gotitas de reabsorción, y noten cómo es de variable el aspecto entre todos estos túbulos. Es decir, tenía una NTA con algún grado de inflamación intersticial también. La inmunofluorescencia fue completamente negativa, bueno, digo, para mí fue una sorpresa eso. También teníamos el mente rojo Congo, amiloidosis, sobre todo secundaria, pensando en una artritis reumatoidea, aunque la verdad es que cuando eso da suele ser muchos años de evolución. Yo no sé si esa sintomatología que relatan como reciente a lo mejor era mucho más larga, pero bueno, rojo Congo completamente negativa, nada de amiloidosis. Entonces nos fuimos a la microscopía electrónica para tratar de evidenciar algo adicional. Abajo aumento no se ve mucho, esto es una luz capilar, esto es otra luz capilar, este es el núcleo y algo de citoplasma de un podocito, y este es un área mesanquial. Vamos a ir poniendo progresivamente más aumento. Esta es la luz de un capilar, este es un linfocito o monocito que va pasando, esta es una membrana basal, y aquí noten hacia abajo cómo se perdieron los procesos podocitarios, que ustedes recuerdan bien, espero, de la primera imagen que mostramos de microscopía electrónica normal. Lo mismo en esta otra área, esta es una membrana basal, esto es otra membrana basal, este es el espacio urinario con podocitos. Noten que prácticamente no se reconoce ningún proceso podocitario, ninguno de esos pedicelos. Y noten este aspecto vellositario. Cuando el podocito se daña, es como si el citoplasma tratara de reparar mandando extensiones que pueden ser muy delgadas y se ven como vellosidades. Aquí ve un poco mayor aumento, se ve la membrana basal, la luz del capilar, esta línea más oscura es el endotelio con algunas fenestraciones, y miren los podocitos, prácticamente se ve solo un tapiz plano. Se perdieron completamente los pedicelos y las hendiduras de filtración que los unen o separan si quieren. Aquí se ve mucho mejor el daño podocitario tan extenso. El daño podocitario aquí fue difuso, todos los capilares estaban comprometidos. Noten aquí cómo se desfleca con prolongaciones más grandes, más anchas, comparativamente con estas de aquí que son más delgadas, más como de aspecto microvellositario. A eso lo llamamos transformación microvellosa del citoplasma podocitario. Entonces, lo que evidenciamos fue una podocitopatía difusa. Yo pongo aquí este signo de probablemente cambios glomerulares mínimos porque es la morfología que veo, pero siempre tiene uno la precaución, sobre todo en adultos, de que a lo mejor es una enfermedad
que está temprana en su evolución y que puede que con el tiempo terminemos diagnosticando una glomerulosclerosis focal y segmentaria. Lo importante es que es una podocitopatía difusa. Ya el tiempo nos dirá si se va a comportar como cambios mínimos o va a evolucionar de otra manera. No sé si alguna pregunta, comentario o algo adicional. Yo quería preguntar porque había un antecedente de esta señora que había tomado AINES, creo que era meloxicam diario por 3 meses. Tú, cuando ves una nefropatía por analgésicos, Luis o alguno de los compañeros que quisiera comentar algo con respecto a esta patología y lo del uso de AINES. Si quieren, empiezo yo mientras los compañeros encuentren algo. Siempre la lista de medicamentos que se pueden asociar a una alteración podocitaria es inmensa. Es inmensa. De hecho, yo cuando estaba escuchando a la doctora Adriana relatar que también estaba recibiendo los Sartán, entonces también sabemos que está en la lista de los medicamentos que se pueden asociar a una podocitopatía tipo cambios mínimos, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Todos los antiinflamatorios no esteroideos. Yo la verdad, en este contexto me parece muy difícil uno apuntarle a algo, porque hay muchas cositas que están interviniendo en esto. Que sea relacionado con medicamentos, la evolución clínica, la relación temporal, yo creo que muchas cosas apuntan a eso. Y ahí a decirlo con certeza es un poco más difícil. Que a propósito de eso, yo también hago énfasis en ese infiltrado inflamatorio que tenía, que probablemente sí se relaciona en alguna medida con estos medicamentos que estaba recibiendo. Yo diría eso, pues, no más. Muchas gracias. Gracias, Luis. Estos pacientes que se presentan con síndrome nefrótico, con proteinurías masivas, siempre hay que tener en cuenta, entonces, las causas secundarias, como muy bien nos lo manifestó el doctor Gustavo Zuluaga, porque los antiinflamatorios no esteroideos precisamente dan un cuadro clínico que se comporta con nefritis tubulointersticial, con cambios mínimos, y estos son los pacientes que se pueden presentar con un cuadro tanto de falla renal como síndrome nefrótico, y usted en la biopsia, ya obviamente eso ya es en retrospectivo, en la biopsia documenta un daño túbulo intersticial más un cambios mínimos, y los AINES precisamente son los que están documentados como que pueden presentar este cuadro clínico. Antes se decía que era una nefritis túbulo intersticial con proteinuria nefrótica, pero obviamente ya unos análisis posteriores se sabe que obviamente es una nefritis intersticial con una podocitopatía, y los medicamentos que más dan esto son los antiinflamatorios no esteroideos. Ese fue el único factor que se le encontró a la paciente como que explicara su cuadro si estuviéramos buscando una causa secundaria, porque se le buscó extensivamente causas secundarias y no se le encontró. Al principio se pensó en una membranosa por su edad, por su raza y por el contexto clínico de una proteinuria tan masiva. Pero nos llevamos la sorpresa de un cambios mínimos que obviamente como causa primaria a esta edad es raro, sin embargo se pudiera presentar y sería el 10% de los casos de síndrome nefrótico primario en los adultos, solo 10%. Si comparamos con, por ejemplo, para los estudiantes, comparen en los niños, si un paciente se presentara así, la posibilidad primaria fuera que fueran cambios mínimos primarios. Pero en los adultos uno siempre primero piensa en una cosa secundaria, si no la documenta, pues pensaría en cambio primario. Consumiendo meloxicam en esta paciente, pues en principio uno pensaría que fue asociado a eso, y más teniendo el compromiso túbulo intersticial que se venció en la biopsia y la evolución que tuvo la paciente con falla renal, como ustedes vieron, hizo un pico de creatinina hasta 3 y pico y después se recuperó. Y obviamente el tratamiento aquí era retirar la noxa, que se retiró obviamente, y darle manejo con esteroides. No hay duda que había que hacerlo, y ya es mirar la evolución de la paciente en el tiempo. Si no recurre, posiblemente fue eso. Si recurre, habría que pensar que tiene algo primario de base, y solo el tiempo de evolución nos lo dirá. No sé si haya algún otro comentario adicional. Entonces, ya, muchas gracias. Podemos seguir entonces con el siguiente caso. Tenemos de invitada a la doctora Ángela Natalia Dávila. Ella es médica internista,
fellow de nefrología de la Universidad Pontificia Bolivariana. También estamos en convenio, como lo mencioné, con la Universidad Pontificia Bolivariana y con el Hospital Pablo Tobón Uribe. Adelante, doctora Ángela Natalia, muchas gracias. Bueno, el caso clínico número 2 es un paciente masculino de 38 años de edad que ingresa por elevación de la creatinina. Y pues con algunos antecedentes importantes, como lo es una enfermedad renal crónica por glomerulopatía no clasificada desde el año 2016, que inicia terapia de reemplazo renal ese mismo año, en junio del 2016, y de manera extrainstitucional presenta pues un trasplante renal en agosto del 2019. Este paciente tiene también un antecedente de hipertensión arterial desde el 2013 y un hiperparatiroidismo secundario. Y por otra parte, en diciembre del año pasado, del 2020, él presentó disfunción del injerto, donde realizaron una biopsia de manera extrainstitucional porque tenía una creatinina de 2 miligramos con una proteinuria de 6 gramos en 24 horas y ese resultado de biopsia renal había salido cambios inespecíficos. Allí pues iniciaron pulsos de metilprednisolona y prednisolona. Entonces el paciente pues acude a esta institución a inicios de febrero con elevación de la creatinina. El paciente estaba tomando micofenolato 360 miligramos cada 8 horas, tacrolimus XL 4 miligramos, prednisona 20 miligramos e iversartán 300 miligramos. En cuanto al examen físico de ingreso, los hallazgos positivos es que tenía facies cuchinoide y tenía pues estrías en pared abdominal, pero la auscultación cardiopulmonar estaba completamente normal, no tenía edemas en miembros inferiores, no tenía signos de sobrecarga hídrica, tenía unas cifras tensionales controladas y no se encontraba taquicardia. Para clínicos de ingreso, el cuadro hemático de ingreso pues tenía una leucocitosis de 16.300 y sin embargo pues no tenía anemia ni trombocitopenia, glicemia dentro de límites normales y ante los hallazgos tenía un BUN de 25.1 y una creatinina de 1.6. Esto es a inicios de febrero. Él había tenido en diciembre la disfunción del injerto y había presentado una creatinina de 2. Tenía calcio de 8.6, un fósforo de 3, sodio de 137 y potasio de 4.6. Y el citoquímico de orina, el único hallazgo positivo, fueron proteínas de 150. Durante la hospitalización se realizó una proteinuria en 24 horas que fue de 2.95 gramos. Entonces, en cuanto al seguimiento de azoados de este paciente, pues durante la hospitalización él permaneció asintomático, sin signos de sobrecarga, sin edemas, sin disnea. Tenemos que, este cuadro que vemos aquí, pues es antes del trasplante. Tenemos una creatinina extrainstitucional que es de 2 miligramos y una proteinuria de 6 gramos en 24 horas que fue en diciembre de manera extrainstitucional cuando presentó disfunción del injerto. Y ya posteriormente vemos que el paciente ingresa pues a principios de febrero con una creatinina de 1.61 y posteriormente de 1.93, que es pues donde se decide pues realizar biopsia. Entonces, en cuanto a los diagnósticos iniciales en este paciente, tenemos, puede ser una glomerulopatía crónica de trasplante o una recaída de la glomerulopatía primaria, recordando que en este paciente pues nunca se identificó cuál era esa glomerulopatía primaria antes del trasplante. Y la otra es una disfunción del injerto por esta biopsia de diciembre del 2020 con cambios leves inespecíficos y C4D negativo. Entonces, con esta elevación de la creatinina se decidió solicitar la biopsia renal. Ok, antes de la biopsia, muchas gracias. El doctor Gustavo Zuluaga nos va a hacer un aporte sobre el caso. Es un caso que analizamos, es un paciente trasplantado nuestro, pero vimos el contexto como lo acaba de anotar Nati, donde tenía una proteinuria, una elevación de la creatinina y ante una biopsia que era indeterminada previamente en otra institución, definimos hacerle otra biopsia para establecer con certeza, como Natalia dijo, qué tipo de lesión tiene, cuál es la causa de esa proteinuria. En el contexto de un trasplantado siempre hay que pensar o una recurrencia de una glomerulonefritis que el paciente tiene previa, que no lo sabemos en este caso, o una glomerulonefritis de novo. Queda el daño crónico que da
la parte inmunológica humoral, lo que llamamos una glomerulopatía crónica del injerto, al tener una proteinuria, una disfunción renal. Entonces se hace obligatorio siempre pensar y estudiar con biopsia, y es lo que el doctor Luis nos va a aclarar, a ver qué se encontró en esta biopsia, en esta patología de un paciente con una proteinuria importante y una disfunción del injerto. Muchas gracias. Adelante, profesor Luis Fernando, muy informal. Abajo aumento, también se ve muy diferente la foto del cilindro en la parte superior que en la inferior. Primero porque son diferentes, es decir, aquí estamos viendo una zona cortical con menos infiltrado inflamatorio y menos atrofia, y aquí un poco más. Todo esto es un infiltrado inflamatorio denso con zonas de fibrosis y atrofia. Y la diferencia en color también es lo mismo que decía en la anterior, por fijación, por el método de fijación. Un glomérulo que tiene características normales. Pues las paredes capilares tienen el grosor que esperamos. Este es el núcleo y un poco de citoplasma de un podocito. Este es un área mesangial, quizás levemente expandida. Aquí también un área mesangial, otra área mesangial, pero es un glomérulo dentro de parámetros normales para lo que uno espera en un trasplantado. Aquí casi normal, excepto porque ustedes ya lo notan, la diferencia entre este segmento que estoy marcando con el cursor y estos otros segmentos. Noten que aquí se ve más células, están ubicadas en el mesangio. Esto es una hipercelularidad en un área mesangial. Aquí más en el límite, porque solo contamos 3 núcleos. Aquí 1, 2, quizá 3, bueno, pero no más, tampoco nada muy específico. Noten las paredes capilares delgadas. Esta no es la tinción para ver una glomerulopatía crónica del injerto, porque la tinción mejor es sobre todo la tinción de plata, que te marca membranas basales, engrosamiento, reduplicación o duplicación, lo que llamamos dobles contornos, pero ya de aquí te sugiere que esas paredes capilares se ven bien, esas membranas basales. Otra tinción, otro glomérulo con tinción de hematoxilina y eosina, y noten aquí que se ve un segmento raro, distinto. Esto es un segmento normal, y noten aquí cómo se ve distinto, porque tiene más matriz, porque tiene más células y porque se está pegando de la cápsula de Bowman. Esto es una adherencia o sinequia. Eso ya te dice que ese glomérulo está sufriendo, que algunas partecitas de ese glomérulo están tratando de reparar. Noten también el infiltrado inflamatorio en el intersticio, que ya lo vamos a detallar mejor en otras imágenes. Los capilares peritubulares en general se ven vacíos, como suelen ser en un capilar peritubular normal. Una que otra célula por ahí en algún capilar, eso lo digo porque como es trasplantado, tenemos que mirar los capilares peritubulares para buscar allí marginación leucocitaria o capilaritis peritubular, que pueda sugerir un rechazo mediado por anticuerpos. Aquí sí, un glomérulo completamente anormal, porque si bien es cierto que tiene unas partes, esta extinción de paz, en las que se reconocen las luces capilares, noten en esta parte donde se ve como un manchón de color que describimos como magenta. Esto es un segmento de esclerosis. Este glomérulo se está dañando por partes. A esto lo llamamos una esclerosis segmentaria, porque a una parte de un glomérulo le decimos segmento. Esto es una esclerosis segmentaria. Aquí aprovechamos también para ver que en este túbulo hay un núcleo, una célula rodeada por un halo claro. Este es un linfocito metido dentro del epitelio tubular, o sea, tubulitis. Con la tinción de tricrómico, aunque se ve un poco rarita porque probablemente esto venía fijado en glutaraldehído, noten porciones del glomérulo normal y noten un área en la que se ve más azul. Una de las cosas que tiñe azul el tricrómico es el colágeno. O sea, esto es una zona de acúmulo de colágeno, es decir, una esclerosis. Esto es una esclerosis segmentaria. Aquí otra, una porción normal y una porción esclerosada. De 10 glomérulos que tenía, de 10 glomérulos, 3 tenían esclerosis segmentaria, como la vemos aquí. Un segundito. Otro glomérulo con la tinción de plata. Noten aquí en la parte inferior que los capilares tienen unas características normales, sin dobles contornos que te sugieran glomerulopatía crónica del injerto, pero noten aquí esta zona en la que se ve material negro, que es el colágeno glomerular, que es predominantemente tipo 4, es positivo con la tinción de plata, entonces te da esa esclerosis. Y además una célula espumosa aquí. Esa célula espumosa es muy común en las lesiones esclerosantes segmentarias glomerulares. Puede ser macrófagos o puede ser los mismos podocitos reabsorbiendo proteínas.
En otras áreas de intersticio noten el infiltrado inflamatorio y noten cómo ese infiltrado inflamatorio se está metiendo en algunos túbulos, es decir, también había una tubulitis e inflamación intersticial, que son criterios de rechazo agudo mediado por células. Era leve, yo creo que lo clasificamos como borderline según la clasificación. Noten, en este túbulo hay un linfocito y en este túbulo distal hay 1 y 2. Noten que el núcleo es un poco diferente, el linfocito muy oscuro, muy hipercromático, y los núcleos de las células epiteliales más claras. Las arterias se veían muy bien, nada que sugiriera ese rechazo crónico, y en la inmunofluorescencia solo vimos una positividad en algunos segmentos de algunos glomérulos para IgM, es decir, una positividad segmentaria. Cuando esta positividad se ve solo para IgM, a veces C3 en algunos segmentos, así como manchones, eso es una positividad que consideramos inespecífica, es un atrapamiento inespecífico en lesiones segmentarias. Pero aunque es inespecífico, ya te sugiere que hay lesiones segmentarias esclerosantes o hialinas, que es una fase diferente en la evolución. Ahora vamos a la microscopía electrónica. Con este aumento y con este contraste puede que no se vea muy bien, enseguida lo vemos en otra imagen. Esta es la luz capilar, estos son 2 eritrocitos, aquí está el mesangio, este es el espacio urinario, un núcleo de podocito, porciones del citoplasma. Y traten de ver las proyecciones podocitarias en la membrana basal, o sea, los pedicelos o procesos podocitarios. Trátenlos de ver. Muy bueno que no los vieron porque no se ve. Todo esto es el citoplasma, casi que formando como un parche sobre la membrana basal, pero sin pedicelos, se pierde la hendidura de filtración, aquí se insinúa uno. Pero miren aquí. Y si hace un momento les mostré en el caso anterior unas proyecciones muy delgadas del citoplasma que llamamos como estas, que llamamos transformación microvellosa. Imagínense que porciones del citoplasma no se ven así de delgaditas, sino así de gruesas como estas, en corte transversal. Esto es lo mismo, pero porciones de citoplasma más grandes. Es decir, el podocito tratando de reparar, como de formar esas prolongaciones. Pero noten que no hay ni un solo pedicelo. El endotelio normal, también muy en contra de un rechazo mediado por anticuerpos, y la membrana basal muy normal. Más de lo mismo aquí, estos son eritrocitos, estos son unos pequeños manchoncitos, artefactos, pero miren la membrana basal y miren esos procesos podocitarios como se ven completamente perdidos. Aquí sí hay un poquito de edema endotelial, muy sutil e inespecífico. Y esto, a ver si reconozco, aquí se reconoce un poquito de una luz capilar, una célula endotelial probablemente. Y en uno de los glomérulos que vimos en microscopía electrónica había un segmento de esclerosis. ¿Qué es eso? Una proliferación de un material que es mixto entre el lúcido y denso, con algunas células que muy probablemente son mesangiales. Entonces, igual que el caso anterior, otra lesión podocitaria difusa, que como aquí sí logramos ver con la microscopía de luz lesiones segmentarias, entonces los llamamos glomerulosclerosis focal segmentaria, y además unos cambios borderline de rechazo celular agudo con poca cronicidad. No sé si alguna otra pregunta o comentario. Muchas gracias, profesor. Pues ya con el análisis que nos hizo el doctor Gustavo Zuluaga y con la histología que usted nos presenta, pues nos brinda un panorama amplio del paciente. Sin embargo, esto no es tan fácil porque puede haber una recaída de la enfermedad de base del paciente, la glomerulosclerosis focal y segmentaria en el injerto, pero también puede haber una glomerulosclerosis focal y segmentaria de nuevo en el paciente, que puede estar asociada a muchas causas, dentro de ellas causas inmunológicas, medicamentos, infecciones virales, y de hecho se puede desarrollar una focal y segmentaria de nuevo también en el injerto sin que se encuentre nada más en pacientes que no tenían esa enfermedad de base. Entonces a veces es difícil, no sé qué piensen, si usted de pronto podría determinar si se trate de una recaída, lo cual pues me imagino que es muy difícil histológicamente, o si se trate de una causa secundaria, y más teniendo en cuenta que el paciente pues ya tenía algo de evidencia inmunológica de rechazo, al menos ahí, y de que la proteinuria no era tan marcada. La proteinuria era solo de 2 gramos, según lo vi ahí, porque no me recuerdo el paciente, no lo tengo en mente, y uno esperaría que si fuera una recaída, si fuera una proteinuria más marcada. Entonces, no sé qué piensa, profe, sobre lo que le digo. Pues me parece un comportamiento de una causa de nuevo en el trasplante o secundaria, más que una recaída, porque esperaría un comportamiento más agresivo. De acuerdo con John Freddy, con todo el análisis que hiciste. Es una pregunta lógica, pues, para el patólogo. ¿Esto será recidiva o será de nuevo? Y bueno, yo siempre cito, pues, a los que nos han enseñado, a los grandes, y es
y es que la única manera de saber si es recidivante es tener la biopsia pre-trasplante, que no la tenemos. Pero sí, lo que tú dices, las recidivas de glomerulosclerosis focal y segmentaria que nosotros documentamos bien, la gran mayoría están en el primer año post-trasplante, e incluso muchas de ellas empiezan con la proteinuria desde el primer mes, muy rápidamente. Y al margen de eso, en glomerulosclerosis focal y segmentaria de novo post-trasplante, es la alteración glomerular que más diagnosticamos nosotros en pacientes trasplantados. Es decir, muchos con el tiempo hacen lesiones glomerulares esclerosantes segmentarias como un proceso cicatricial por muchas causas. Entonces, sí, yo de acuerdo que es imposible decir, pero hay muchas cosas que apuntan a que no, el tiempo de evolución y la severidad de la proteinuria son dos de ellas. Sí, perfecto, profesor. Pensamos que sea una más de novo o secundaria a todo post-trasplante, más que sea recaída por el tiempo de evolución y por el grado de comportamiento en la enfermedad, donde fue una proteinuria subnefrótica, y entonces nos sugiere más que fuera una causa de novo, secundaria a las noxas post-trasplante, más que recaída, por lo mismo que estamos de acuerdo. Generalmente la mayoría se dan muy rápido después del trasplante y de forma más agresiva, con síndromes nefróticos explosivos y de muy difícil manejo. Sin embargo, es imposible pues diferenciarlo por la histología. Muchas gracias, profesor. Entonces, damos paso al siguiente caso. Tenemos de invitada a la doctora Luisa Fernanda Álvarez, residente de pediatría, que está rotando por nefrología pediátrica en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Adelante, doctora Luisa, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, perdón. Entonces, este es el caso clínico. Es una paciente femenina de 13 años, residente en Medellín y con un peso y una talla normal para la edad. Ella consultó el 31 de enero porque tuvo una convulsión tónico-clónica generalizada. Al interrogatorio llevaba 2 semanas con cefalea, con banderas rojas, con vómito, con fotofobia, con que la despertaba en el sueño, por lo que al llegar a la institución le realizaron una tomografía que fue normal. Adicionalmente al ingreso, pues ella ya ingresó en un posictal, pero con un examen clínico, un examen físico completamente normal, y al interrogatorio de antecedentes no había pues como ninguno de importancia. Le realizaron unos paraclínicos con una función hepática que vemos que es normal, un ionograma que estaba normal, un hemograma que era normal, pero tenía una creatinina de 1,75 con un nitrógeno ureico de 18,6 para una relación de 10,8 y una tasa de filtración estimada de 52,4, por lo que solicitan evaluación por nefrología. Entonces, reinterrogando a la paciente, no tenía historia de consumo de medicamentos o sustancias naturistas, tenía un hábito miccional pues que era realmente como una oliguria si uno lo relaciona con la edad. Toda la vida ya había dicho que lo normal para ella era hacer 2 micciones al día, un hábito intestinal diario sin historia de estreñimiento, no había historia de síntomas irritativos urinarios, no había historia de lesiones en piel, fotosensibilidad, aftas, alopecia, artralgias, mialgias o fenómeno de Raynaud que nos sugiriera algo reumatológico, y el único antecedente familiar era que había una abuela materna que sufría de diabetes. El único medicamento que había tomado para la cefalea, a pesar de que era una cefalea con banderas rojas, fue el día anterior a la consulta, había tomado un ibuprofeno, una dosis única, pero no se había estado automedicando con nada más. Adicionalmente, pues no había ningún antecedente de parto pretérmino ni de peso bajo al nacer, y la única enfermedad que había tenido en la infancia fue un episodio febril cuando tenía 1 año, que se había diagnosticado una neumonía. Entonces a esta paciente se le realizaron estudios complementarios, un complemento normal, unas ANAS con un patrón homogéneo de 1 en 40, pues que realmente era normal, unos ANCAS negativos, una CPK normal, tiempos de coagulación normal, unos exámenes del metabolismo fosfocálcico que tenían una PCH ligeramente elevada, pero el resto estaba normal, unos gases que estaban normales, una glicemia normal, se le realizaron tóxicos en sangre que eran normales y un análisis que tenía una densidad de 1,10 con un pH de 7, con proteínas pues que eran trazas y un sedimento negativo. Se realizó entonces una proteína en orinas de 24 horas con 860 miligramos en 24 horas y una depuración de creatinina que tenía 26 miligramos por decilitro. Realmente entonces tenía una depuración de creatinina corregida para la superficie corporal de 29 y una proteinuria de 26 miligramos metro cuadrado hora, pues que era en un rango subnefrótico para la paciente, y pues ya habíamos visto que la relación con creatinina no era para pensar en una lesión prerrenal y tenía una tasa de filtración
evolución a febril se realizó una resonancia y un electroencefalograma que fueron normales y se le realizó una ecografía renal que reportaba riñones pequeños, sin adecuada diferenciación corticomedular, con aumento de la congenicidad cortical por nefropatía crónica, sin lesiones focales, y no había dilatación del tracto urinario, la vejiga estaba sin alteraciones. Entonces esta paciente se hospitalizó con un diagnóstico de una enfermedad renal crónica estadio 4, se sospechaba que tuviera una nefritis tubulointersticial crónica o alguna nefropatía congénita, y el plan era hacerle una biopsia renal, que se le hizo el 3 de febrero del 2021. Posterior a esto, la paciente pues evolucionó satisfactoriamente y se dio de alta para revisarla en 2 semanas con el resultado de la biopsia. Muchas gracias, doctora Luisa. Tenemos a la doctora Catalina Vélez, profesora del Departamento de Pediatría y Nefrología de la Universidad de Antioquia. Entonces, quien nos va a hacer el análisis del caso. Bueno, realmente se trata de una adolescente sin ningún antecedente de importancia, con una enfermedad renal crónica de la que no lográbamos encontrar una etiología. Eso no es frecuente en pediatría. En pediatría lo más frecuente es que uno logra identificar pues como un antecedente significativo, una etiología que pueda ser pues como orientadora. Esa fue la razón por la que decidimos pues solicitarle la biopsia renal. Realmente sin una opinión pues o una idea clara de cuál pudiera ser la etiología o la causa de la enfermedad renal que venía presentando esta niña. Claramente no era una cosa aguda. Los exámenes, el resto de bioquímica no orientaban hacia una etiología aguda, no había un antecedente de consumo de medicamentos que nos hiciera pensar en una nefritis subintersticial. Y entonces fue cuando se le hizo la biopsia, que es la que nos va a presentar el doctor Arias. Sí, un caso bastante difícil, bastante retador, de esos casos que lo ponen a uno a estudiar mucho, igual pues para los clínicos que en este caso para nosotros los patólogos. Vuelvo y pongo la imagen del tubo intersticio normal para que comparemos. Claro que aquí estamos en un aumento alto de 400X y aquí a uno de 100, pero noten la diferencia sobre todo en el aspecto de los túbulos. Son unos túbulos dilatados, grandes. Ya vamos a ver a mayor aumento, que incluso aquí se insinúa que algunos tienen como un aspecto de secreción apocrina, como tratando de perderse fragmentitos del citoplasma. Todo el fragmento que hay arriba, toda la imagen de ese fragmento es corteza, igual que el fragmento de abajo. Ya eso llama mucho la atención porque uno en tanta corteza espera ver algún glomérulo. Yo me asusté un poco con eso porque era un aspecto muy particular que te decía que aquí hay algo extraño. Sigo con corteza, esta es otra área diferente, esto no se asusten, es una arruga del tejido, pero noten el mismo aspecto de los túbulos, que son túbulos dilatados, que se ven como grandes. A nosotros los llamamos a esos túbulos, me devuelvo, túbulos hipertróficos. Aquí más de lo mismo, aunque quizá aquí ya estamos más cerca de la médula o en la médula externa. Pero noten los túbulos como están dilatados, y aquí ya sale el primer glomérulo. Volvemos a los túbulos, más túbulos corticales y un glomérulo que se ve subjetivamente grande. Enseguida pongo una imagen para que comparemos. Y este es otro glomérulo, y este es otro glomérulo, y este es un fragmentito de otro. En este glomérulo, además de un tamaño subjetivamente grande, aquí subjetivamente, yo luego los medí, claro, se ve algo de aumento de la celularidad mesangial. Ya decía en uno de los casos anteriores que eso es algo muy inespecífico, un aumento de la celularidad mesangial. Pero lo llamativo eran que eran glomérulos grandes y túbulos muy dilatados, con ese aspecto ondulado de su borde y con fragmentos de citoplasma que uno los ve hacia la luz, como si fueran una secreción apocrina. Características todas de unos túbulos hipertróficos, es decir, como funcionando más de lo que uno espera. Eso pasa mucho en pacientes que tienen mucha fibrosis y atrofia tubular, entonces en las zonas corticales no atróficas de una hipertrofia compensadora de los túbulos, se ven así. Aquí puse una foto de todo un campo, no le quité, no quise dejarlo como era porque estará toda la muestra. Corteza, 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 puede que aquí un poquito de médula, pero todo es corteza. Y en todo este campo solo se identifica un glomérulo que se lo señalo, está aquí. Lógicamente ustedes o nadie con este momento lo puede reconocer con claridad. Pero a pesar de haber tanta corteza, en estos cortes del tricónico solo salía un glomérulo. Aquí con la tinción de hematoxilina eosina,
Otro glomérulo diferente a lo que habíamos visto, se ve grande y con algo de hipercelularidad mesangial. Pero las paredes capilares se veían bien y con las tinciones especiales lisas, sin dobles contornos, sin nada particular, sin lesiones segmentarias, eso a propósito de las positopatías que hemos visto en los dos casos anteriores y de la glomerulosclerosis focal y segmentaria que vimos en el caso anterior. Este caso llegó simultáneamente ese día, entonces aproveché y le tomé la foto. Este es de un adulto de 38 años y este es el de la niña. Noten el tamaño del glomérulo. Y quise dejarlo así redondo para dejar la foto sin ningún cambio, como yo suelo hacerlo para la presentación, o sea, como quedó, para que viéramos bien la diferencia de tamaño de un glomérulo normal con este. Los glomérulos normales, dicen los libros, que están alrededor de 200 micras de diámetro. Estos tres, los tres que tenía en la biopsia de la niña, medían entre 300 y 400 micras. Este, por ejemplo, midió algo así como 360 micras. Es decir, estamos hablando de glomérulos grandes. Hay una megalia glomerular y una megalia de los túbulos, o una hipertrofia por lo menos. La inmunofluorescencia fue completamente negativa. Y en la microscopía electrónica vemos así a bajo aumento unas características normales. En general yo aquí veo todo normal, digo en general porque puede que aquí haya algo de daño podocitario, ya vamos a ver otras fotos, pero en general aquí se conserva la estructura de los procesos podocitarios, de la membrana basal, del endotelio. Aquí vemos la membrana basal normal, aquí vemos procesos podocitarios, aquí también puede que aquí haya un poquitín de daño podocitario, lo había en algunos pequeños segmentos. Este es el núcleo y un poco de citoplasma de otro podocito, una membrana basal aquí puede que un poquito engrosada, pero nos caían todas dentro de los límites normales para ya una membrana basal de adulto, porque el grosor de la membrana basal de adulto dicen que se alcanza más o menos a los entre 9 y 11 años de edad, o sea, ya aquí tiene un grosor de adulto. Procesos positarios normales, aquí también, puede que aquí se vea así, pero probablemente esto es un proceso positario primario, entonces se ve más grande. Aquí sí pareciera un poco de daño podocitario en este segmento, pero vuelvo y digo, todo muy inespecífico. Y pues más fotos, tuvimos muchas y aquí hay algo de transformación microvellosa del citoplasma, pues vuelvo y digo, había unos pequeños segmentos con daño podocitario, que se correlaciona muy bien con una proteinuria leve. Más aquí normal. Entonces, dentro de todo ese contexto clínico, con unos riñones pequeños, con una proteinuria inexplicable, con esa escasez de glomérulos, con esos glomérulos tan grandes, todo lo que nos apunta es una hipoplasia con glomérulos grandes, con nefronas grandes, en la literatura aparece como hipoplasia oligomeganefrónica, u oligomeganefronía. Perdón, sin tilde en la I última, oligomeganefronia. Una imagen de los túbulos, noten lo mismo que ya habíamos visto, ese aspecto como en tachuela de los túbulos cuando están, de las células cuando los túbulos están hipertróficos, todos estos son túbulos proximales, no sé por la cantidad tan densa de mitocondrias que tiene todo el citoplasma, pero de hecho el borde en cepillo se va perdiendo en muchos de ellos. Ya les contaba que va presentando algo así como una secreción por decapitación. También túbulos proximales por las características citoplasmáticas, aunque aquí no tiene vellosidades, o no sé si tuviese algún daño agudo también de ese túbulo, por alguna razón, pero son túbulos proximales con características de túbulos hipertróficos con hipertrofia, como habíamos visto en la microscopía de luz. Entonces el diagnóstico para mí también lo pongo algo así interrogado. Yo sé que el diagnóstico de esta enfermedad se basa sobre todo en la histología, pero sobre todo en la histología con el riñón entero, para descartar otras cosas. Con una biopsia es un poco más difícil, pero todo el contexto clínico, ecográfico e histológico es el de una oligomeganefronia. Adelante, algún comentario, pregunta. A decir algo, pues como con respecto a esto, esta condición como de glomérulos grandes, oligonefronía, oligomeganefronía es lo que se ha descrito en algunos casos en los pacientes con antecedente de prematurez extrema o peso extremadamente bajo para la edad gestacional, que cada vez con mayor frecuencia se ve que puede ser una de las causas de enfermedad renal crónica de causa no filiada o de causa no aclarada en la edad adulta. Personas que nacieron antes del tiempo con pues prematurez
Al momento que nacen, en ese momento dejan de formarse nuevos glomérulos, crecen el resto de su vida con los glomérulos que tenían a las 24, 25, 28 semanas que nacieron, y las biopsias que han reportado en estos pacientes con prematurez extrema son así, pues como lo que dice el doctor Arias, con oligomeganefronía. Sin embargo, en esta paciente, como decía yo al principio, no había un antecedente claro de prematurez o prematurez extrema. La mamá no era clara y no se acordaba del peso para la edad gestacional o del peso al nacer de la niña, para saber si había sido también una recién nacida con peso extremadamente bajo para la edad gestacional. Pues para nosotros también es un caso muy raro, esto no es frecuente, pero en la medida que los prematuros extremos vayan creciendo, probablemente iremos viendo con más frecuencia este tipo de condiciones. Sí, claro, doctora. A mí también es muy difícil hacer ese diagnóstico con todas esas características clínicas, sin antecedentes. Uno revisa las series y todas se asocian a algún grado de retraso en el crecimiento pondoestructural, a estas condiciones preparto que dices. Sin embargo, aquí era tan característico que me obligaban a pensar en eso, y además, pues claro, revisando en la literatura encuentra uno que esta hipoplasia oligomeganefrónica puede ser muy variable en su presentación clínica y en sus causas. Entonces, claro, también encuentra uno casos que se diagnostican en la edad adulta sin un antecedente claro. Por eso, de todas formas, yo en el diagnóstico tampoco es que lo haya hecho con absoluta convicción, y por eso ese símbolo que le pongo al diagnóstico, yo de hecho en el informe lo puso como hallazgos que sugieren o compatibles con hipoplasia, con esta oligomeganefronia, porque ya sí, para diagnosticarlo con absoluta convicción, tendría uno que ver todo el riñón entero y descartar otras cosas. Pero bueno, más que un diagnóstico definitivo, es una hipótesis diagnóstica. ¿Alguien más tiene un comentario? Gracias, Luis, por todos esos casos tan bonitos que nos presentaste hoy. ¿Alguien tiene un comentario? Gustavo, soy Juan José Vanegas, el nefrólogo pediatra también del Palotobón. La doctora Luisa hizo una revisión un poquito extensa y solamente encontró 53 artículos acá al respecto de la oligomeganefronía. No sé si Luisa Fernanda quiere hacer algún comentario. Pues no, realmente la doctora Catalina, como ya dijo, pues usualmente son pacientes que tienen otros antecedentes, pero igual también se han descrito casos de pacientes que se manifiestan con proteinuria o con hallazgos incidentales de alteración en la función renal, especialmente en la adolescencia, por esa tasa de crecimiento rápido. Entonces ahí es cuando principalmente tienen las manifestaciones. Y pues realmente sí, en PubMed, cuando uno busca oligomeganefronía, solo aparecen 56 artículos, y si busco oligonefronía, solo aparecen 28 artículos. Y en Clinical Key, por ejemplo, solo aparecen 76, y la mayoría son capítulos de libros que lo mencionan, pero ni siquiera hacen como una descripción amplia del tema. Muchas gracias, Luisa. Una pregunta final. Ay, ya se me fue la paloma. En esa niña se supone que la convulsión se asoció a hipertensión, ¿o cuál sería la causa? Doctor, realmente no se identificó causa de la convulsión. La paciente nunca estuvo hipertensa, ni cuando llegó, ni cuando estuvo hospitalizada, que estuvo 4 días. Todo en ella era normal, excepto su función renal. Y pues la mamá no se acordaba, como dijo la doctora Catalina, del peso, pero sí se acordaba que no había estado hospitalizada al nacer. O sea, pues que sí pudo tener bajo peso, pero definitivamente no fue un peso extremadamente bajo. Y la paciente nunca había estado hospitalizada, nefrología la vio y le dio de alta pues como una convulsión afebril aislada de bajo riesgo. Ok, muchas gracias. Como comentario final de este caso, yo les cuento que entre más o menos cerca de 2000 estudios de patología renal de niños, nosotros este sería solo el segundo caso que tenemos. El otro sí fue mucho mejor confirmado porque fue con nefrectomía y en una niña de 10 años con enfermedad renal crónica terminal, y también sí, pues ella sí con muchos antecedentes relacionados con oligomeganefronia. Así que este sería solo el segundo caso en nuestra serie, pues que la llevamos desde el 98, o sea, de 23 años. Muy bien, muchas gracias a todos, pues muy interesante siempre la reunión y las discusiones y todo lo que ustedes nos aportan a nosotros. Yo espero que nosotros también estemos aportándoles algo a ustedes.
Muchas gracias, Luis, estuvo súper.